no tiene armadura de corte, ya sea con estribos o con barras dobladas. Una consultita hasta acá, barras dobladas si vieron, ¿no es cierto? Sí. Sí, que Sí. Bien. Entonces, esa es una viga en la cual tenemos una reacción, una carga sobre esa viga que están representadas con flechas azules, y tenemos formada la primera fisura debida a corte, que es esa que está acotada como fisura diagonal. Esa fisura se genera a 45 grados y tenemos en la parte inferior tenemos una armadura longitudinal de tracción, y en la parte superior vemos que hay una zona que está fisurada, que en realidad es donde dice hormigón, zona de hormigón fisurado, y una parte superior donde dice hormigón no fisurado, que es hasta el lugar donde se propaga esa fisura. Entonces, si nosotros separamos el hormigón que nosotros estamos viendo que está fisurado del resto, nosotros vemos que se nos generan esas fuerzas internas que se oponen al corte exterior. Tenemos una primera fuerza, yo la voy a ir describiendo de arriba hacia abajo. Cualquier consulta me avisan y lo repasamos. La primera fuerza que vemos de arriba hacia abajo que se opone al corte es, si hablamos de que se opone al corte, vamos a hablar de las fuerzas verticales primero. La VCZ, que es la que está a la par del punto A, designado como A, que es la fuerza que se opone al corte exterior porque el hormigón no se encuentra fisurado. En esa zona hay continuidad en el hormigón de la izquierda con el de la derecha. Esa resistencia se manifiesta con la aparición de la fuerza VCZ. Hay una fuerza que aparece en diagonal, que aparece como designada como VI, y en particular yo designé la componente vertical, que es la VIY, que es la fuerza de interfase entre las dos caras de la fisura. Esas dos caras de la fisura, si bien se ha formado la fisura, la grieta esa es irregular. Entonces, al ser irregular, se genera una fricción interna que se manifiesta con la aparición de esa fuerza VI. Como hablábamos de que las componentes verticales solamente es la que vamos a considerar, sería la componente VIY. Y después tenemos finalmente la fuerza VD. La fuerza VD es la fuerza que se opone por la existencia de la armadura longitudinal inferior. Nosotros le llamamos en la nomenclatura de corte de efecto pasador, que es la VD. Entonces, y después tenemos las fuerzas horizontales, que eso ya conocíamos, que es la de compresión C y la de tracción T. En este caso T de larga, porque está aplicada en el punto B, coincidente con la armadura de tracción. El corte exterior que nosotros tenemos aplicado ahí, que es la primera ecuación que nosotros tenemos a la derecha, es R1 menos P1, ¿sí? La reacción menos la carga. Ese es el corte que se nos manifiesta en esa sección. La contribución del hormigón, o sea, lo que se opone el hormigón a ese corte, es justamente la suma de estas tres fuerzas. La fuerza de VCZ, o sea, la fuerza de el hormigón que no se encuentra fisurado, y por la continuidad que existe en el mismo se opone al corte que se manifiesta. Tenemos la fuerza de la interfase, la componente vertical, que la designamos como VIY, y finalmente la fuerza BD, que es la fuerza que se genera por el efecto pasador, porque la barra inferior longitudinal es continua, y bueno, ese corte se manifiesta en esa barra. Acá, después aparece esto de primera condición de equilibrio. Eso es un desarrollo que ya lo vamos a ver más adelante, pero lo importante, que lo que quiero que entiendan ustedes para esta primera parte del problema, es que, como decía el ejercicio, ¿de qué forma una viga absorbe los esfuerzos de corte si esta carece de estribos y barras dobladas? Bueno, lo absorbe a través de esas tres fuerzas, ¿sí? La VCZ, la VIY y la VD. Lo que nosotros pretendemos para el práctico es que ustedes la describan con sus propias palabras a esas fuerzas que se generan
en el interior del hormigón. Bueno, ahora vamos a ver, dice, en el punto B, dice, describir brevemente en qué forma la armadura de corte aumenta la resistencia de la viga una vez que se formaron las fisuras diagonales. O sea, en este caso, nosotros tenemos que evaluar qué pasa cuando se incorpora una armadura de corte dentro de esa viga, que sería esa la imagen. En la misma fisura diagonal, nosotros vemos que ahora están pasando las barras que están dibujadas en rojo, que es el estribo. Bueno. Acá yo les voy a pedir que lo vayan leyendo a medida que yo lo vaya dictando, porque este es el concepto a través del cual la armadura de corte aumenta la resistencia de la viga una vez que se formaron las fisuras. Eso sería el apartado B. Y dice, la armadura de corte no tiene un efecto perceptible previo a la formación de las fisuras diagonales. Después que se forman las fisuras, la armadura de corte aumenta la resistencia de la viga de 4 maneras. Primero, las barras que atraviesan la fisura diagonal resisten parte de la fuerza del corte, o sea, se suma a VI. Yo voy a ir yendo y viniendo con las diapositivas como para que quede claro. Yo quiero que vean en cada párrafo que está puesto acá a qué hace referencia. Entonces, vuelvo a repetir. El primero dice, las barras que atraviesan la fisura diagonal resisten parte de la fuerza del corte. Vamos a volver a eso. Nosotros vemos que los estribos de alguna forma cosen la fisura, porque la atraviesan esa fisura. Entonces, la barra de estribo que pasa por la fisura también recibe parte de esa fuerza de corte. Por eso es que acá dice se suma a VI. VI era la fuerza que se generaba en la interfase. A esa VI yo le tengo que sumar la componente de fuerza que me genera la barra del estribo, que me cose esa fisura. Después dice, restringen el crecimiento de las fisuras diagonales y reduce su penetración a la zona de compresión de la viga. Aumenta BCZ. BCZ, habíamos dicho que era la fuerza que se genera porque no se fisura ese hormigón. Es un hormigón que tiene continuidad entre sí. La fisura, digamos, tener los estribos dentro de esa viga lo que hace es restringir el crecimiento de esa fisura, que no se vaya propagando hacia la parte superior. Eso hace que la sección de hormigón que no está fisurada, representada por la fuerza BCZ, se mantenga o incluso aumente si es que esos estribos no permiten que esa grieta se propague. Por eso es que dice, aumenta el valor de BCZ. Después dice, se opone al ensanchamiento de la fisura, manteniendo en contacto las dos caras de la fisura. Conserva la fuerza VI. Eso significa que la presencia del estribo lo que hace es mantener unidas las dos caras de la fisura, ¿sí? La que aparece ahí, entonces la componente de fricción VI se mantiene. No permite que ese hormigón se separe completamente y deje de existir esa fricción entre ambas caras. Y finalmente, dice, los estribos sostienen la armadura longitudinal de flexión al resto de la sección de hormigón. O sea que permite que se conserve el efecto pasador de la fuerza PD. Porque si una viga se fisura completamente, esa armadura puede llegar a desprenderse. El estribo lo que hace es abrazarla y sostenerla, esa armadura, entonces podemos garantizar que se mantiene el efecto de PD dentro de las fuerzas que colaboran a la resistencia del corte. ¿Está claro hasta acá? Sí, ingeniero. Bueno, entonces recuerden, son 4 puntos los que hay que tener en cuenta. Eso es lo que ustedes tienen que responder en el apartado B, donde dice describir brevemente en qué forma la armadura del corte aumenta la resistencia de la viga una vez que se formaron las fisuras diagonales. Después dice, explicar las ventajas y desventajas del estribo
del uso del estribo a 90 y a 45 grados. El estribo a 45 grados es lo que nosotros conocemos como barras dobladas. ¿Cuál alternativa es la más económica? Bueno, nosotros, como lo han visto ustedes, tenemos dos tipos de estribo o dos tipos de armadura para absorber el esfuerzo de corte. Una es con estribo, que generalmente se los llama estribo nomás, pero son estribos a 90 grados. Y después los estribos a 45 grados, que se les llama barras dobladas. Bueno, en este esquema ustedes están viendo una perspectiva de esa viga, en la cual los estribos a 90 grados están dispuestos de forma perpendicular a la armadura longitudinal. ¿Cuáles son las ventajas? Dice, practicidad en el armado de la viga. Ayuda a la rigidización del esqueleto de acero para evitar su deformación al momento del armado, traslado a los encofrados y colados del hormigón fresco. Y además tiene un uso muy difundido entre los obreros de la construcción. ¿Qué significa esto? Primero, la practicidad en el armado quiere decir que se lo arma rápidamente. Una viga se la puede armar dentro de todo en tiempos muy cortos, a diferencia del estribo a 45 grados que requiere un mayor tiempo y una mayor prolijidad en la disposición. Estos estribos se producen en cantidad, se pueden producir mucha cantidad de estribos en poco tiempo y se puede armar una viga rápidamente. Además, el estribo une todas las barras estas longitudinales que nosotros hemos calculado previamente para la flexión, ya sea para tomar momentos positivos o negativos, y le forma una jaula. Esa jaula hace que sea muy práctico de trasladar a los encofrados, y al momento del hormigonado, cuando el hormigón fresco impacta y se va llenando ese elemento estructural, no se deforma. Diría que es casi imprescindible colocar el estribo, aunque se coloquen las barras dobladas, sí o sí hay que poner los estribos a 90 grados para poder rigidizar esa jaula y que sea indeformable al momento del traslado y del hormigonado. La desventaja que tiene es que la posición a 90 grados, como ustedes ya vieron en la teoría, es menos efectiva que la posición a 45 grados para tomar los fuertes de corte. Justamente la posición a 45 grados se opone de forma normal a la fisura. Por eso es más efectivo. El estribo a 45 grados, como lo ven en la figura, se puede decir como ventaja que toma de forma más efectiva el corte de la fisura al ubicarse perpendicularmente a la fisura que se genera en el hormigón. Ahora, la desventaja, como ya ustedes lo ven en el dibujo ese y se desprende solo, no se puede formar eso si yo no tengo algún tipo de hierro que me lo ate y me lo vincule y me lo rigidice, porque los hierros puestos, como está puesto en ese dibujo, están en el aire. De alguna forma, yo lo tengo que poder vincular al encofrado y asegurarme que no se deforme al momento del hormigonado. Entonces, como desventaja, yo menciono, no permite rigidizar todas las armaduras de la viga para su traslado y hormigonado, y además la ubicación del doblado no permite acompañar el diagrama del momento flector, por lo que se debe colocar la armadura en el momento negativo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya vieron, de acuerdo al dimensionado que nosotros hacíamos en flexión, en el trabajo práctico 3, que la armadura de flexión se tiene que colocar donde nosotros tengamos tracciones en el hormigón. Si nosotros tenemos el caso de una viga continua, nosotros sabemos que en la zona del tramo vamos a tener momentos positivos y en la zona de apoyo vamos a tener momentos negativos. Uno podría pensar, digamos, haciendo un análisis rápido, en decir, bueno, la armadura que yo estoy usando para absorber corte, que son los estribos a 45 grados, la puedo doblar y usarla como armadura negativa para tomar los momentos de apoyo. Sin embargo, vamos a ver en esta siguiente diapositiva que lo que estamos viendo arriba es un diagrama típico de momento flector de una viga continua, en la cual tenemos momentos positivos de los tramos y momentos negativos del apoyo. Lo que yo estoy marcando en rojo, y que está acotado como zona de momentos negativos, es la zona donde nosotros necesitamos tener armadura en la parte superior de la viga.
Fíjense la posición que tiene la armadura de corte 45 grados, o sea, las barras dobladas, con relación a la posición del diagrama de momento negativo. Nosotros tenemos una zona de cobertura, que está marcada en azul abajo, zona de cobertura de momento negativo, con armadura de corte 45 grados. Y más abajo yo le indico con flechas rojas, zona sin cobertura del momento negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo igualmente necesito disponer de barras para absorber el momento negativo en el apoyo, porque la barra de corte a 45 grados no me cubre el diagrama. ¿Se entiende esto, este concepto? Sí. Sí, ingeniero, tengo una duda yo. Sí. Suponiendo que colocamos armadura recta en la parte de arriba para sumar todos los momentos negativos, igual Sí. no sería una solución completa agregar solamente los caballetes, eso, ¿verdad? Si yo puedo cubrir toda la armadura negativa, porque yo ya he puesto hierro, yo puedo poner caballetes ahí. El tema es que ahí ya chocamos con la otra desventaja también, que es complicado disponer de estas armaduras dentro de la viga. ¿Por qué? La armadura de los estribos a 90 grados, que son los rectangulares que estábamos viendo anteriormente, generalmente son de diámetros chicos, son de diámetros de 6 milímetros, de 8 milímetros, excepcionalmente de 10 milímetros. Pero, ¿qué nos dice el sentido común? Mientras mayor sea el diámetro de la barra, más difícil va a ser doblarla. Entonces, cuando nosotros colocamos estas armaduras a 45 grados, armadura de corte 45 grados, generalmente son de diámetros grandes, estamos hablando de 16, de 20. Doblar una barra de 20 es muy complicado. Se necesitan equipos especiales en la obra para poder doblar esa armadura, que son las dobladoras mecánicas o hidráulicas, que no siempre se las tiene. Y además la posición también tiene que ser exacta. Ustedes vieron, por ejemplo, en el dimensional de barra doblada, que el doblado se ajusta a una posición geométrica, que tiene que ser exacta. Entonces, esa dificultad hace de que, aparte de que no sirva para usarlo como armadura de flexión, tampoco sirve realmente para tomar el corte de la viga. Es muy complicado en la práctica hacerlo. Y como tercer punto, y como yo le mostraba en este esquema, esa armadura no puede estar sola. Sí o sí hay que poner el pivo porque si no, esos hierros no pueden estar suspendidos del aire. Entonces hay que acompañarlo con alguna armadura de corte. Además, como cuarto motivo, si es que lo enumeramos, tampoco se puede dejar zonas descubiertas. Por ejemplo, ustedes ven la zona del doblado de barras en el sistema 45 grados. Imagínense que nos vamos hacia el centro del tramo, donde ya tenemos todas las barras abajo. Si nosotros tenemos barras abajo y barras arriba solamente, y no tenemos una armadura de piel, que vendría a ser el estribo, se generan fisuras, porque hay una cierta disposición reglamentaria en la cual no pueden estar separadas las armaduras con la distancia que nosotros queramos. Si nosotros dejamos así como están, van a aparecer fisuras, pero ya debido a la contracción del hormigón por el hormigonado, por el fraguado, perdón. Entonces, eso hace que prácticamente el estribo 45 grados no se lo use. Conceptualmente, hay que entender su funcionamiento, pero en la práctica, en el 99% de los casos, ustedes van a ver que se va a trabajar con estribos a 90 grados. Perfecto, gracias, ingeniero. Bien. Bueno, hasta acá, este esquema es importante que quiero que lo entiendan. ¿Se entendió cómo es el tema entonces de la cobertura de momentos negativos y la cobertura que nos da la armadura de corte 45 grados? Sí. Bien. Ahora vamos a pasar, bueno, ese era el punto C, que era explicar ventajas y desventajas del estribo al 90 y el estribo al 45 grados. ¿Cuál es la alternativa la más económica? Bueno, es lo que ya habíamos hablado. Vamos a pasar al punto D, que es un tema que yo tengo entendido que no lo han visto en teoría, así que lo vamos a empezar a desarrollar, pero ustedes lo van a ver también con el ingeniero Robledo. Dice, ¿qué es el decalaje del diagrama de momento? Explique su uso en el diseño de la armadura del corte. Bueno, primero, para ver qué es lo que es el decalaje, vamos a retomar lo que habíamos visto en las primeras diapositivas,
y yo le decía que después le vamos a ver, que eran las ecuaciones de equilibrio que aparecen en la parte inferior del esquema. Sobre esas fuerzas que nosotros tenemos, que hemos planteado el equilibrio del cuerpo libre, nosotros tenemos las fuerzas exteriores marcadas en azul y las fuerzas internas marcadas en rojo. Nosotros vamos a plantear, podemos plantear dos ecuaciones de equilibrio. El equilibrio del corte exterior y el equilibrio del momento exterior. Por el momento nos vamos a centrar solamente en el equilibrio del momento exterior. Fíjense la segunda ecuación, dice, momento exterior en A tiene que ser igual al momento interior en A. A es el punto donde confluye la fuerza de compresión C y la fuerza de corte BC-Z, o sea, la parte superior de la viga. Ese es el punto A. Planteemos el momento exterior con respecto al punto A. Es la reacción R1 por el brazo de palanca, que es XA, que se está acotado en la parte inferior, menos P1, que es la fuerza exterior, que está en la parte superior de la viga, multiplicado por el brazo de palanca, que sería XA menos X1. Eso me daría la distancia de la fuerza hacia el punto A. Ahora vamos a ver el cálculo del momento interior en A, o sea, tomando en cuenta las fuerzas interiores que están actuando. Yo tengo la fuerza TB, o sea, la fuerza de tracción en la armadura inferior, TB por Z, que Z es el brazo de palanca elástico, más VD, que es la fuerza del efecto pasador que habíamos hablado, el corte en la barra inferior, multiplicado por la distancia P, que está ahí abajo, menos la fuerza en la interfase VI por la distancia M. M está acotado, fíjense ahí cerca del punto A, que es la paralela a la proyección de la fuerza VI. Si yo despejo TB de esa ecuación, primero planteo el equilibrio de momento exterior igual a momento interior, y despejo la fuerza TB, me queda que TB, o sea, la fuerza de tracción en la armadura inferior, es igual al momento exterior en el punto A, menos VD por P, más VI por M, dividido en Z. Ustedes si lo hacen al desarrollo, bueno, son 2 o 3 pasos que yo no los puse para no ocupar mucho espacio en la pantalla. ¿Qué significa? Que TB, que es lo que yo puse a la derecha, es una función o es una ecuación que depende del momento exterior en el punto A. Y esto es el punto de partida del decalaje. ¿Qué significa? Que la fuerza que se me genera en el punto B de la viga depende del momento exterior que se aplica en el punto A. Yo acá tengo dibujado, ahí está. Lo vamos a leer y dice: el esfuerzo de tracción de la armadura longitudinal inferior en el punto B depende del momento flector en el punto A. Si la sección no se encuentra fisurada, o sea, no se genera la fisura de corte, el esfuerzo de tracción de la armadura longitudinal inferior en el punto B dependerá del momento flector ubicado en la misma sección transversal que contiene el punto B. O sea, fíjense en los esquemas inferiores donde yo puse situación de hormigón no fisurado, entre paréntesis, estado 1. ¿Qué quiere decir en el estado 1, en el estado no fisurado? Que la fuerza de tracción TB, esa que yo decía, depende del momento flector